de la noche, de 8 a 9 a partir de este día. Así que estén pendientes. Se queda nuestro noticiario en su horario de costumbre. Noticias TV Venezuela con Gaby Peroso de 9 a 10 de la noche. Esto es hora, pues, hora del este de los Estados Unidos. A los efectos de Venezuela, y esto es bueno tenerlo en cuenta, nos rodamos también la hora, pero en lugar de ser recuerden que si comenzaba a las 5 en Miami, en Venezuela comenzaba a las 4:30, pero ahora es a las 5:30 hora de Venezuela. Bueno, tengo el agrado de presentarles al abogado y militar retirado Julio Rodríguez Sala, quien nos acompaña una vez más en el programa. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Julio? Aquí bien, bueno, y con ganas de hablar del caso Simonovic. Y también acabo de recibir una información, la escribe Lilian Tintori en su cuenta Twitter. Acusan a Leopoldo López por su discurso político y estamos esperando información de la presentación de la audiencia de este día, sí, allá en Caracas, ¿no? Pero qué difícil es lidiar cuando se tiene lo político metido dentro de lo legal, ¿no? Bueno, y en ambos casos, tanto en el de Simonovic como en el de Leopoldo, esa es la situación, ¿no? En el caso de Leopoldo, fíjate que para mí, de acuerdo a la información que yo manejo, a Leopoldo lo van a acusar efectivamente y van a ordenar el proceso. Pues se va a iniciar hoy el proceso, o tal vez mañana, porque tal vez hoy la audiencia no alcance para que se pueda desarrollar la audiencia, el proceso completo, pero para mí lo van a acusar. Y lo grave del caso de Leopoldo es que buscan una figura como es la asociación para delinquir, que es un delito que en la justicia penal venezolana tiene una pena mayor de 10 años. Ahora, ¿por qué buscan este delito que fue configurado dentro de la jurisprudencia penal para perseguir delitos de cuello blanco, delitos contra la cosa pública? Y lo usan, en este caso, contra Leopoldo de una forma política, porque tiene una pena mayor de 10 años, y al tener una pena mayor de 10 años, entonces él no puede salir en libertad condicional y manejar su proceso desde la calle, sino que tiene que estar preso, porque ese crimen, ese delito, correcto, no tiene beneficio. Bueno, pero es que además se plantea otra cosa, Julio. El caso es que, y lo decíamos al principio, ¿no? Lo decíamos anteriormente, manejar algo legal desde el punto de vista político no es procedente, o sea, no es ético, pero hay una cosa que se plantea también. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Manuel Rosales? ¿Qué pasó con Carlos Fernández? Claro. ¿Qué pasó con Juan Fernández? O sea, todos los que han sido dirigentes políticos de Venezuela los han sacado del país. Sí. ¿A los efectos de qué? De que no les estorben. ¿Qué van a hacer con Leopoldo López? Mantenerlo encerrado. De hecho, a él parece que le ofrecieron salir del país también, ¿no? Claro, como una opción para quitárselo de encima, porque saben que Leopoldo es un hombre de principios y que va a seguir en su lucha por una mejor Venezuela. Pues entonces, claro, ellos buscan la forma de seguir provocando la diáspora, como pasó también con nosotros, todos los que estuvimos en Altamira, claro, que tuvimos que huir, y los que no pudieron huir, pues están todavía presos. Hay compañeros míos que tienen más de 10 años presos. El capitán Otto Gebauer, que por el solo hecho de acompañarme a la Orchila para reunirnos con Chávez cuando Chávez iba a renunciar, le metieron 12 años y todavía está preso. O sea que la persecución política, en este caso, y la utilización de la justicia para perseguir a los implicados en todos los hechos políticos en Venezuela, pues está vigente cada día más. Julio, voy a poner esto en cámara, me va a ayudar Leo allí. Sí, dime qué es esta carta y por qué crees que justamente Simonovic está preso. Exactamente. Esta carta es la renuncia de Chávez de su puño y letra, con fecha 13 de abril, la cual fue hecha en mi presencia, bajo una negociación mediante la cual él aceptaba abandonar el cargo a cambio de que lo dejaran irse, ya no a Cuba, como quería irse el 11 de abril, sino hacia República Dominicana, porque ya él tenía la información de que Fidel ya no lo quería en Cuba, ya
olía mal para Fidel el 13. Entonces él se quería ir para República Dominicana y las tres condiciones eran que lo dejaran ir, que no se metieran con sus ministros y que no se metieran con su familia. Entonces él redacta esta carta, pero hay algo... Esta es la carta de renuncia de Chávez. Exactamente. Vamos a ponerlo otra vez porque realmente este es un documento. Este es un documento histórico y es un documento histórico. Esta es la carta que Hugo Chávez firmó de su puño y letra, abajo está la firma de él. Miren ahí. Exactamente. Ahí. Y esta carta le está renunciando. Esta es la famosa carta que leyó el famoso, el general, ¿cómo se llama? Lucas Rincón. Lucas Rincón leyó una cosa aparte el 11 de abril. Esta carta la hizo Chávez el 11. Y por este lado esa sí es la carta de renuncia, porque la de atrás es de abandono del cargo. Esta es la de renuncia de Chávez, que envió la presidencia de la República a la comandancia del ejército el día 11 en la noche, cuando Chávez llegó a la comandancia dispuesto a renunciar, y yo como el abogado designado fui el encargado de revisar el documento y tenerlo a la mano para presentárselo a Chávez para que Chávez lo firmara. Pero ante la decisión del alto mando de no permitir que él se fuera al exterior, entonces Chávez no firmó este original. Entonces después, 2 días después, negoció su ida y escribió de su puño y letra esta carta. Entonces, si nosotros revisamos, me permites un segundo para leer una línea, tú vas a entender por qué yo digo que esta es la razón por la que Simonovic está preso. Porque Simonovic está preso por los hechos del 11 de abril. ¿Correcto? Entonces, Simonovic está preso porque supuestamente él fue cómplice necesario, ni siquiera fue ejecutor, sino cómplice necesario de las muertes de unas personas que iban en la marcha el 11 de abril. Y resulta que Chávez el 13 de abril decía: yo, Hugo Chávez Frías, cédula de identidad número 4.258.220, ante los hechos acaecidos en el país durante los últimos días, o sea que él se estaba haciendo reconociendo culpable de los hechos que acababan de ocurrir en los días del 11 de abril. Entonces, por supuesto, junto con su reconocimiento de responsabilidad por esos hechos, él estaba destituyendo a Diosdado Cabello, que era el vicepresidente. Allí estaba involucrado José Vicente Rangel y todas aquellas personas que participaron en una reunión previa del 7 de abril del 2011, en la que se decidió que para la marcha del 11 de abril se iba a aplicar el Plan Ávila, aquella famosa red Tiburón, que era comandada por Chávez. Entonces él sabía que él era el responsable de los muertos de esa marcha. ¿Por qué? Porque él era el presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y allí los que participaron eran los pistoleros de Ayaguno, que eran partidarios de su gobierno, que fueron filmados disparando, Richard Peñalver y otros, y además de eso los francotiradores de la Casa Militar, que por POV, por plan operativo vigente, cuando hay una manifestación cerca de Miraflores, inmediatamente se colocan en los edificios de los alrededores, y que fueron los que dispararon y provocaron los 19 muertos y los tantos heridos. Entonces, al ser ellos responsables, ¿verdad?, y producirse la renuncia, el vacío de poder, pero regresar Chávez al poder, entonces él necesitaba unos responsables de esos hechos, unos chivos donde agarran a los policías, ahí donde el comisario Vío, el comisario Forero y todos los demás policías de la Policía Metropolitana. Entonces, esos señores están presos en lugar de los verdaderos responsables, que son los pistoleros de Puente Ayaguno y los francotiradores que colocó la Casa Militar. ¿Cómo es posible que hayan volteado la historia, volteado los hechos, y hay gente todavía que se cree ese cuento que está dando el gobierno de que los culpables están en otra parte, y cuando fueron ellos los que controlaron y manejaron eso? Exactamente, porque es que aparte de eso, por doctrina y por jurisprudencia y por todas las razones habidas y por haber, los responsables de los derechos humanos y los responsables de la seguridad de los ciudadanos es el Estado, es el gobierno. Entonces ellos buscan a unos funcionarios del gobierno que lo que estaban era custodiando y cuidando a los marchistas, y los señalan como responsables. Esa es la razón por la cual esas personas que fueron condenadas a 30 años de presidio, la máxima pena,
esas personas jamás saldrán en libertad. Hay pruebas de balística donde se demuestra que los que dispararon estaban en los edificios y la ruta, la trayectoria de las balas venían de los que estaban cuidando esos edificios y que eran enviados del gobierno. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, Julio? Aquí hay un problema muy simple. Simonovic es un preso de Chávez. Y como preso de Chávez, lo heredó el gobierno actual, y como preso de Chávez no tiene derecho a ninguna medida humanitaria, según el criterio del gobierno. Y lo otro es que admitir que Simonovic no tenía nada que ver con esos hechos es admitir que fue el gobierno que fueron ellos los responsables, exactamente. Entonces, como fueron ustedes, no soy yo. Ese es el cambio que se provoca, ¿verdad? Y es lo que realmente utilizan ellos para justificar que ellos no fueron. Me queda un minuto nada más, Julio, pero no puedo dejar de preguntar, ¿cuán optimista estás en cuanto a que esto puede proceder a favor de Simonovic? No sé si nos queda tiempo para hacer un pedacito más en el próximo segmento. No. Y entonces vamos a ir al segmento siguiente y vamos a continuar con el abogado Julio Rodríguez Salas. Él es abogado, un militar retirado y que tuvo mucho que ver como testigo en lo que pasaba en los hechos de ese año 2002 y en el cual, como dijimos anteriormente, se está culpando a Iván Simonovic y a otro funcionario. Vamos a Máster y volveremos.